¿Para quién fue creado el infierno? ¿Van todos los hombres al cielo? ¿Todos los caminos conducen a Dios? Esas son algunas de las preguntas que nos hacen. En esta hora te doy la bienvenida a tu programa. Esto no es un cuento, el podcast. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. La Biblia nos muestra cuál es el fin de los pecadores. Se refiere a las consecuencias espirituales y eternas de vivir en rebelión contra Dios. A continuación te voy a presentar algunos pasajes bíblicos que describen el fin de los pecadores. Pero antes quiero decirte que vayas al link que te voy a dejar en la parte de abajo, donde la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo identificar los falsos maestros. Un tema bien interesante y allí estuvimos mostrando a aquellos que son falsos maestros, cómo nosotros podemos identificarlos. Te voy a dejar el link en la parte de abajo. También quiero decirte que la Biblia nos enseña que Dios desea que todos los hombres se arrepientan y se salven. Dios no creó al hombre para que el hombre se pierda, sino que lo creó para tener una comunión con el hombre. Y cuando vamos a la creación vemos cuál fue el propósito de Dios. Dice que creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, a su semejanza, y puso en el hombre ciertas cualidades que él posee. Y una de las cualidades que puso es esa cualidad moral, esa capacidad moral del hombre y de identificar lo que es bueno, lo que le conviene. Así que también es importante saber que Dios nos dio también esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones. No nos hizo robot, no nos hizo programable, sino que nos dio la libertad de coger nuestras propias decisiones, de tomar nuestras propias decisiones. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro hablando dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios vino a salvarnos. Dios quiere salvarnos. En el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a mí me encanta esa palabra, de tal manera, porque el apóstol o el escritor Juan está tratando de comparar el amor de Dios, pero no encuentra con qué compararlo. Así que dice, de tal manera, ¿con qué voy a comparar el amor de Dios? De tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar al hombre. Ahora, no podemos ignorar que hay unas consecuencias espirituales de vivir una vida de pecado y que los pecadores tienen, según la Biblia, su lugar señalado. Como dije en la introducción, ¿fue creado el infierno o para quién fue creado el infierno? Bueno, vamos a estar viendo para quién fue creado el infierno. Pero vamos a ver entonces también, según la Biblia, por qué el hombre llega al infierno. ¿Qué hace que el hombre llegue al infierno? Y en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No que Dios haya ocultado su rostro, sino que el pecado no deja que tú puedas ver el rostro de Dios y no puedes entonces escuchar la voz de Dios que te llama día tras día con cuerdas de amor, mostrándote su sol, mostrándote su luz, dándote su agua, dándote sus recursos naturales que día a día te brindan la vida. Pero el pecado, las iniquidades, cubren el rostro de Dios y tú no puedes verle y no puedes escucharle. Cuando nos separamos de Dios, esto trae muerte espiritual a nuestras vidas. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hola, quiero agradecerte por visitarnos en nuestro canal y te quiero pedir que si aún no te has suscrito lo hagas en este momento. También te quiero pedir que si encuentras que nuestro contenido te ha bendecido de alguna manera, lo compartas con otras vidas. De esta manera el algoritmo de YouTube nos recomendará a otras personas y de esta manera nuestro canal podrá crecer. Te quiero dar las gracias anticipadamente y te pido que continúes viendo el video. Porque cuando andamos en pecado, el pecado trae muerte al hombre. Así como aquella primera pareja que recibió la orden de no extender su mano al árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hiciesen iba a entrar la muerte a sus vidas. Asimismo nosotros extendemos nuestras manos día a día y tomamos la fruta del pecado. Y esto lo que hace es que trae muerte y esclavitud espiritual. En el capítulo 8 del libro de Juan, en ese versículo 34, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, porque el pecado te atrapa y no te deja salir. El pecado te roba la libertad y te pone cadenas que no puedes romper por ti mismo. El pecado trae condenación. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La falta de fe, la falta de poner nuestra confianza y nuestra vida en Dios, lo que hace es que trae consecuencias eternas. Y a continuación vamos a estar viendo para quién fue creado el infierno. Mateo capítulo 25, verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó o no preparó al infierno para el hombre, pero como el hombre ha tomado la decisión de caminar junto al enemigo de las armas en desobediencia, juntamente con él tiene que ser lanzado al infierno que fue creado para el diablo y para sus ángeles. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Si tú quieres evitar ser lanzado al fuego o al lago de fuego eterno, tu nombre tiene que ser inscrito en el libro de la vida. Y para eso tienes que recibir a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Vivir en pecado trae fuego eterno. En ese capítulo 25, ese mismo 25 del libro de Mateo, pero en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que es importante que tú procures que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para que de esta manera puedas escapar del infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La semana pasada estuvimos hablando cómo identificar a los falsos maestros y falsos profetas. Así que te voy a dejar en la parte de abajo el link para que veas este programa que sé que te va a mostrar ciertas características de estos falsos maestros que te van a ayudar a poder identificar esos falsos maestros. Y más en este tiempo de las redes sociales, donde tanta gente se ha levantado con un espíritu inmundo a engañar y a traer falsa enseñanza y a desviar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, levantando un fundamento que es otro. Y el apóstol Pablo dice que si alguien levanta un fundamento diferente a este, sea el tal llamado anatema, o sea, maldito del Señor. Estar en pecado, y los que andan en pecado y los pecadores están en oscuridad eterna.
capítulo 25 de ese mismo libro de Mateo dice, y al siervo inútil dice, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es algo que está preparado para todo aquel que vive en desobediencia y en pecado ante la presencia del Señor. Y usted tiene que aprender que aquellos que viven haciendo lo malo, solamente le espera el infierno que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo capítulo 13, versículo 42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro de dientes. Hay otros pasajes bíblicos que voy a citar en esta hora que también nos ayudan a ver cuál es el fin de los malvados, cuál es el fin de los pecadores. En el Salmo dice, pero los malvados serán destruidos y los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Hay una promesa para aquellos que son fieles, para aquellos que ponen y depositan su confianza en Dios. Tienen la promesa de ser herederos de esta tierra. Hay un proverbio que también dice que los pecadores amontonan riquezas para los justos. Así que es importante que tú te acerques al Señor y saques el pecado de tu vida, porque el fin de los pecadores es separación eterna de Dios y está preparado para ellos el castigo del fuego eterno. En el libro de Proverbios capítulo 10, verso 16 dice que el salario del pecador y del pecado es muerte, pero el fruto de la vida, de la justicia, es vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, oh qué lindo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la contestación a la otra pregunta. ¿Conducen todos los caminos al cielo? Pues déjame decirte que no. Solamente hay un camino que conduce al cielo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente hay un camino y es Jesucristo. No todos los caminos conducen a Dios. Mahoma no te conduce a Dios. Buda no te conduce a Dios. Las religiones no te conducen a Dios. Solamente Jesús nos conduce al Padre. Solamente Jesús abrió el camino para llegar a la presencia de Dios. Y solamente a través de Él puedes tú recibir la vida eterna. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice, mas los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para todos aquellos que viven lejos de Dios, solamente hay un fin, y es ser lanzado al lago de fuego. Pero en esta hora, no queremos enseñar que la puerta se ha cerrado, no, todo lo contrario. Queremos que sepas que todavía la puerta está abierta, que todavía la sangre de Jesús tiene poder para perdonar pecado. No perderá su poder nunca la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras haya vida, hay esperanza y te hacemos el llamado. Que tu fin no sea el fin junto con los pecadores, porque Dios no te creó para muerte, Dios te creó para vida, pero te dio el poder de tomar la decisión que tú vas a hacer con tu vida. Ese es el fin de los pecadores, es ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y allí será el lloro y crujir de dientes. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, este es el momento. Repite conmigo esta oración. Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando vengas por tu iglesia, yo me pueda ir contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame decirte que eres salvo. Busca una iglesia cerca de ti, una iglesia de sana doctrina, donde te enseñen la palabra sana y la palabra viva, que es la que da vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Hasta luego.